¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a la experiencia vivida por una venezolana en un hotel de lujo en la ciudad de Madrid. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber si vale la pena o no gastarse una pasta en este lugar, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que yo no hubiese podido realizar esta video reacción gracias al canal de Soy la Pecosa, un canal que ya cuenta con más de 59.400 suscriptores y 451 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y esta señorita es Andrea, la venezolana de la cual le acabo de hablar, como siempre, hace prácticamente unos segundos. Y cuando empezamos a revisar el contenido de su canal, nos podremos percatar de que el 100% de todos sus videos ella nos cuenta su experiencia viviendo en España y quizás conociendo otros lugares del mundo. Por ejemplo, tenemos un video que dice cosas que son muy normales en España, pero que son imposibles que sucedan en Venezuela. Fue un video grabado hace un mes y ya cuenta con más de 11.000 visitas. Si seguimos bajando, podremos encontrarnos un video de cómo comprar una casa en España, alquilar o comprar. ¿Cuál es mejor? Fue grabado hace 2 meses y ya cuenta con más de 24.000 visitas. Pero que si miramos a la izquierda, nos podremos encontrar el video al cual estaremos reaccionando hoy. Y está, que ya alcanzó 3.300 visualizaciones. Dice, así es un hotel de lujo en Madrid. Pagamos euros por una noche. Y hace la pregunta de si vale la pena o no darse este lujazo. Si seguimos bajando, podremos encontrar un video el cual está relacionado con las aplicaciones que son impensables, no sé si esa palabra está bien dicha, que tienes que tener en tu móvil si quieres sobrevivir en Madrid. Dice, no sobrevivirás en España sin estas aplicaciones en tu móvil. Bueno, me considero entonces un afortunado porque a lo mejor yo no instalé de ninguna de estas aplicaciones mientras estuve en la ciudad de Madrid. Y así, si seguimos bajando, nos podremos encontrar videos muy diversos, pero que no dejan de ser interesantes. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, que yo en lo personal te los recomiendo, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Andrea Iglesias, soy la Pecosa y en este video les voy a mostrar cómo es hospedarse en un hotel de lujo acá en el centro de Madrid. Entonces, ese hotel es de 5 estrellas. Me imagino que aquí debe tener de todo tipo de servicios. Ahora mismo estoy en el Hotel Barceló Torre de Madrid y este queda en el centro de la capital, justo al ladito de la Plaza España, a unos 15 minutos andando de la Puerta del Sol. Es decir, tiene una ubicación increíble. Este hotel está en el centro de Madrid, porque si está al lado de la Puerta del Sol, que es el centro de toda España, me imagino que esto es el centro de Madrid también. Tiene creo que unas 258 habitaciones totalmente equipadas, a diseño de lujo, muy bonitas. Ahora en un ratito les voy a mostrar cómo es mi habitación, la habitación donde me estoy hospedando en este día. Empecemos con este ventanal. ¡Wow! Esto es el lobby, el segundo lobby. De verdad que sí. Muy wow, porque la vista que tiene es realmente increíble, aunque no lo parezca. Porque nosotros estamos en la planta número 3 y pues tenemos que llegar al piso 2 para subir en otro ascensor a la planta 3. Esto es un espectáculo, miren las sillas, los sofás. Y por acá me encontré a Blancanieves. Blancanieves, ustedes están viendo este gimnasio. Ojalá el gimnasio de mi casa fuese así. No, y al gimnasio que yo voy, ojalá fuera así, de limpiecito, de moderno, de todos los equipos de última tecnología, porque para nada tienen que ver a los gimnasios que hay aquí en mi país, o por lo menos a los que son asequibles a nosotros
los cubanos? Porque me imagino, bueno, me imagino no, yo he tenido la oportunidad de visitar numerosos hoteles y los gimnasios de estos son así prácticamente como estos, todos modernos, nada sucio ni oxidado, todo bien limpiecito, con aire acondicionado. Está súper completo, por acá está como una multifuerza, caminadora, elíptica, mancuerna, de todo. Pero bueno, también hay que destacar que esto es un gimnasio pequeñito, porque no sé si se fijaron que todo está como que medio apretadito, porque miren todo el lujazo que tiene este lugar. Y esta me imagino que es su hija. No, 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 no. No puede ser que la puerta se abra con esa tarjeta y de forma, vamos a decirlo que inalámbrica. Porque lo más que yo he visto top aquí para poder entrar a una habitación de un hotel, o sea, de las pocas veces que he podido disfrutar de estos privilegios, es que esa tarjeta tienes que introducirla en la puerta. Y entonces esa tarjeta tiene una serie de huequitos que es como si fuera la llave, que cuando eso coincide ahí adentro, ¡chic!, es que se abre la puerta, pero no. Y estamos a otro nivel. Ya es con solo pegarla, ¡puf!, abre la puerta. Que he visto videos, fíjense, de que incluso hasta tú pegas el móvil y ya eso es suficiente, por supuesto, después de haberlo sincronizado, abrir la puerta de tu hotel, o sea, de tu habitación. Y este es el baño, por acá está el espejo, hay jaboncito para las manos, hay crema para manos y cuerpo, hay un kit por acá, las toallas están abajo, luego por este lado está esta primera puerta, que si la abrimos encontramos la ducha. Obviamente en un hotel de lujo te van a poner champú, enjuague y pues jaboncito. Si esto fuera un cubano que estuviese yendo a un hotel, le voy a decir algo gracioso, pero que es típico de nosotros cuando nos retiramos, porque ahí yo me incluyo también, nos llevamos todos estos pomitos con champú, los jabones, el papel sanitario, lo arrasamos, porque eso está en el cubano. Si un cubano no hace esto, pues no es digno de ser cubano. Un buen tamaño. Otra toallita. Y por este lado está el lavabo y un teléfono para que si tienes alguna emergencia pidas ayuda. Por acá está el closet. De este lado, batica, unas pantuflas, una plancha para planchar. Por acá está la caja fuerte. La habitación está hermosa, espectacular. Me encanta la decoración. La cama es gigante. Esta es la cama que yo necesito en mi vida, en mi hogar. ¿Verdad que sí? Esta cama está, y me imagino que cuando se acueste no debe darle ningún dolor, ningún hueco. ¿Para qué hablar de esto, chicos? ¿Para qué hablar de la calidad de un hotel? Para que podamos dormir cómodos los tres. Y lo más bonito, bueno, por acá este escritorio, con esta silla espectacular. Una TV, miren, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme. Para hacer tecito, café, la billetera de mi marido, el señor Baba, es decir, el perrito de Mimi. Y miren esta vista. ¡Qué espectáculo! Ahora, yo me pregunto si realmente yo pasé por esta plaza, porque no me recuerdo. Fíjense, la estoy viendo bien y estoy viendo como una serie de monumentos que no me recuerdo si yo los visité. Obviamente vale demasiado la pena esta habitación tan bonita, con esta vista tan espectacular. Una habitación como esta, que sería la deluxe con vistas, debe estar costando unos 200 euros la noche. Hay 200 euros la noche. Pero entonces lo veo bastante bien. O sea, quizás para tú vivir un mes entero ahí está súper caro. Pero para pasar unos días, un rápido porque sigues de viaje, lo veo bastante asequible. una habitación que es un poco más económica, es igual que esta, pero no tiene las vistas y cuesta 175 euros la noche. O sea, va desde los 175. Esta habitación debe tener unos 25 metros cuadrados, algo así. Pero creo que, aparte de lo bonita que es, lo más valiosa que tiene la habitación es la vista. Mucho hotel de lujo y todo, y estamos en una de las habitaciones que no es la más barata. O sea, tenemos una vista muy bonita, muy agradable la habitación, pero no funciona el aire.
¿Qué? No me digas que tú estás en una habitación donde no hay aire acondicionado. Ya hemos llamado como 3 veces para que nos vengan a solucionar este problema y es que afuera hay un invierno fuerte y acá adentro estamos en verano. O sea, yo me tengo que quitar la chaqueta porque el calor es absurdo. Estoy en la piscina del hotel disfrutando un momento de tranquilidad, Pero bueno, qué piscina. dándole pecho a mi bebé, viendo el atardecer. Esto está delicioso. Lo repetiría 1000 veces. Creo que a veces uno necesita este tipo de planes para salir de la rutina. Miren qué bonito. O sea, esto da paz. Además que me Una de las cosas que más me gustaron de España es los atardeceres y los amaneceres. Son totalmente diferentes aquí a lo de mi país. Fíjense, estos atardeceres donde se pone el sol así, el fondo, en España duran bastante, o sea, duran bastante tiempo hasta cuando quizás ya se hace de noche o sube el sol. Pero aquí en Cuba es muy fugaz, es rápido. A lo mejor dura, si acaso, 3 o 4 minutos y no se aprecia la belleza que sí te permiten, que sí te dan estas vistas. encanta que la piscina sea techada porque allá afuera está muy muy rico. Es un desayuno tipo buffet que realmente está muy completo. O sea, hay una gran variedad. Normalmente los buffets aquí en España son como con bollería y jamón, queso y ya. En este caso te pueden hacer omelette, unas panquecas como esta. Hay también bollería, hay jamón, queso, frutas, cereales. O sea, está O sea que hay una gran variedad de opciones para uno poder desayunar. O sea, no es que siempre sea jamón, como dice ella. bastante completo, creo yo. Llevo 5 años viviendo en Madrid y nunca me imaginé que me iba a quedar en este hotel que tengo a mis espaldas, que iba a pasar una noche en el famoso Hotel del Oso, frente a la Plaza España, teniendo el centro de Madrid a mis pies. Debo admitir que fue una experiencia muy sabrosa. Ya de por sí estar en un hotel es muy sabroso, que te hagan la cama, que te consientan, que tengan Baf, eso es lo mejor que hay. Que tú sabes que lo único que tienes que hacer es disfrutar y descansar de todas tus responsabilidades. ¿Cómo tú vas a decir eso? el desayuno ya servido, pero estar en un hotel 5 estrellas, de verdad, es un plus. Poder despertarte y Y no sé, para hacer 5 estrellas me pareció realmente barato. tener esta ciudad tan hermosa e imponente a tus pies es maravilloso. ¿Se acuerdan que les comenté que teníamos un problema con el aire de la habitación? Pues nos cambiaron de habitación, nos dieron una habitación más grande, obviamente ya está desordenada porque ya pasamos la noche acá, pero bueno, gracias a Dios logramos solucionarlo del aire porque no respirábamos en la otra habitación y no perdimos la vista, que eso también es muy importante. Normalmente cuando te cambian de habitación, pues te quitan esto. Y no, pudimos seguir disfrutando de tener esta vista maravillosa del centro de Madrid. Y ya estamos saliendo del hotel. ¿Ya? ¿Ya? ¿Tan rápido se le fue el día? ¿Cómo la pasaste, Dani? A mí me encantó. Siento que es una experiencia muy cool que vale Vaya, dilo realmente. ¿Te gustaría vivir aquí? la pena como para cambiar la rutina, para salir un poco de el día a día y nada, la pasamos buenísimo. La piscina estuvo deliciosa. Ahí había un sauna que también nos metimos. Hice un poquito de ejercicio yo en el gimnasio y no sé, fue un plan distinto de sábado que me encantó. De hecho, ni siquiera salimos de la habitación, cenamos. Pedimos comida ahí para estar en la habitación y disfrutar de la vista de la Plaza España que la tenemos aquí al lado. No sé, a mí me encantó. Si a ustedes les gustó el video y les provocaría hacer un plan como el que hicimos nosotros, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Recuerden darle Pero pregúntele a la niña cómo lo pasó también. like, suscribirse en el botoncito rojo. Y este fue un video en el que les mostramos cómo es quedarse en un hotel de lujo en Madrid. Les mando un beso y un abrazo que les llegue hasta la puerta de su casa. Adiós. Bye bye.
Bueno, vamos a ver primero. Yo sé que cuando ellos fueron al hotel, ellos fueron a descansar y quizás no fueron a grabar cada cosa que hacía, o por lo menos ella. Pero me hubiese gustado que este video hubiese mostrado más partes de este hotel. No sé, quizás el restaurante, si a lo mejor tiene discoteca, porque yo me imagino que para tener 5 estrellas debe tener de todo tipo de servicio. Realmente me impresionó muchísimo este tipo de piscina techada y pequeñita que tenía. No sé, me llamó mucho la atención. Otra cosa que también me llamó la atención, salve la redundancia, fue el gimnasio. Qué pequeñito era. Era como si todo estuviese comprimido. Y en cuanto a la habitación, ni hablar. Esta habitación era XL. Qué grande, lleno de todas comodidades, televisor, el baño. Hasta en la taza sanitaria tenías un teléfono para que pudieras hablar. Dime algo respecto a esto. Es como que ahora yo en el baño pongo un teléfono, le ponga cable y me engancho un teléfono por si necesito ayuda, auxilio. Esto nunca me lo hubiese imaginado. Ahora, lo que me entristece es que el video fue flash. Ese día se le fue como un pestañear porque no duró prácticamente nada. O sea, yo sé que ellos fueron ahí a grabar como es un hotel de 5 estrellas, pero bueno, eso fue un pestañazo y ya era el otro día y tenían que irse. Ahora, con respecto al precio, creo que por una noche sí puede que valga la pena. Ahora, si te vas a pasar una semana, un fin de semana, ahí sí me atrevería a decir que se pone un poquito caro. Y también me imagino que aquí juegan las combinaciones que tú hagas para quedarte. Ejemplo, si vas solo, a lo mejor tiene un precio. Si vas en pareja, a lo mejor tiene otro. Pero si van tres, como en este caso, que era una familia, a lo mejor tiene otro precio. Y el buffet que pusieron aquí en el desayuno realmente fue increíble. Tenía una variedad, incluso dicho por ellos. O sea, que no era solo bollería, sino que habían también para hacerte tortillas, cosas así. No sé ustedes si han visitado este hotel o qué le ha parecido este video. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. No te olvides que si no haces esto, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. Por supuesto, no te olvides comentar y regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Hacer estas 4 simples acciones es completamente gratis y no vas a perder ningún dedo y ningún órgano por realizarla. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.